si el libro más peligroso jamás escrito contuviera demonios más aterradores que cualquier cosa que hayas podido imaginar en tus peores pesadillas. En este vídeo nos sumergimos profundamente en las aguas oscuras de la demonología de los antiguos textos abrahámicos, descubriendo las siniestras entidades que han atormentado a la humanidad durante milenios enteros. Desde espíritus ladrones de almas hasta monstruos que poseen cuerpos humanos, exploraremos cómo estos demonios han moldeado la religión, el folclore y nuestros miedos más profundos y primordiales. Quédate hasta el final para descubrir las conexiones ocultas y escalofriantes entre estas aterradoras criaturas y el mundo en que vivimos hoy. Si estás listo para adentrarte en este oscuro territorio del conocimiento prohibido, suscríbete y únete a nosotros en este viaje hacia las profundidades del terror sobrenatural. Para entender verdaderamente a los demonios en las religiones abrahámicas, primero debemos mirar hacia las raíces más antiguas del judaísmo, donde las primeras manifestaciones del mal tomaron forma. Los Shedim eran criaturas invisibles que acechaban en la oscuridad más densa, esperando pacientemente el momento perfecto para atacar a sus víctimas desprevenidas. Estos seres no eran meros fantasmas etéreos sin sustancia. Su influencia podía sentirse de manera tangible en el súbito frío que atravesaba el aire como una daga helada o en la inexplicable sensación de ser observado en medio de la noche más silenciosa. Las antiguas tradiciones judías hablan de estos entes como seres que habitaban en el limbo entre el mundo visible e invisible, moviéndose libremente entre ambas dimensiones según su voluntad malévola. Sus formas eran cambiantes y terroríficas, capaces de manifestarse como sombras danzantes en las paredes, susurros en idiomas desconocidos o presencias opresivas que aplastaban el pecho de los durmientes hasta casi asfixiarlos. Uno de los demonios más temidos y venerados a la vez era Lilith, descrita en los textos más antiguos como la primera esposa de Adán, quien, tras ser expulsada del Edén por su desobediencia y rebeldía, se convirtió en una implacable cazadora de almas humanas. En las leyendas transmitidas de generación en generación, Lilith es retratada como una figura de belleza perturbadora y esbelta, con cabello oscuro y ondulado que fluye como serpientes en movimiento, pero sus ojos negros como pozos sin fondo reflejan un odio ancestral y profundo hacia toda la humanidad. Se la asociaba especialmente con la muerte súbita e inexplicable de los recién nacidos, aterrorizando a las madres de todas las épocas que despertaban en la madrugada para encontrar a sus hijos sin vida, con expresiones de terror congeladas en sus rostros infantiles. Las parteras y curanderas de la antigüedad desarrollaron elaborados rituales de protección, colgando amuletos en las cunas y recitando oraciones específicas para alejar la influencia maligna de Lilith. Lilith no solo representaba un peligro físico inmediato, sino también una amenaza espiritual mucho más profunda y duradera, ya que se decía que su presencia drenaba gradualmente la energía vital de sus víctimas, dejándolas en un estado de desolación espiritual y vacío existencial que podía durar años. Su leyenda servía como una advertencia sombría contra la desobediencia y la independencia femenina descontrolada, un eco de un poder primordial femenino que se negaba rotundamente a ser sometido por las estructuras patriarcales de la sociedad. Los relatos más detallados describen cómo Lilith seducía a los hombres en sus sueños, apareciéndose como la mujer más deseable que pudieran imaginar, solo para drenar su esencia vital durante el acto amoroso nocturno, dejándolos como cáscaras vacías de su ser anterior. Las víctimas de Lilith despertaban con una sed insaciable de placeres carnales que nunca podían ser satisfechos, condenados a una búsqueda eterna e inútil de la satisfacción que solo la muerte podía proporcionarles. Asmodeo, otro demonio de importancia crucial en la tradición judía, era ampliamente conocido y temido como el príncipe supremo de todos los demonios.
estaba íntimamente asociado con el pecado mortal de la lujuria desenfrenada y la corrupción sistemática de las almas humanas más puras. Físicamente, las descripciones antiguas lo retratan como un ser monstruoso con 3 cabezas distintas, una completamente humana, pero con rasgos desfigurados por la maldad, una de toro con cuernos puntiagudos y brillantes, y una de carnero con ojos que ardían como brasas infernales. Todo ello sobre un cuerpo masivo, cubierto de escamas negras tan duras y resistentes como la mejor armadura forjada. Su mirada penetrante y maligna era suficiente para infundir un terror paralizante incluso en los corazones más valientes y determinados, y su objetivo perpetuo era seducir a las almas puras para luego destruirlas completamente, arrastrándolas inexorablemente hacia el abismo eterno de la condenación. Asmodeo no solo incitaba a la perversión carnal más degradante, sino que también encontraba un placer sádico en sembrar la discordia destructiva en los matrimonios más felices y destruir los lazos sagrados más fuertes, deleitándose especialmente en la ruina completa de la virtud humana y la inocencia. Los textos antiguos relatan cómo Asmodeo podía aparecer en forma de hombre atractivo durante las ceremonias matrimoniales, susurrando pensamientos impuros en los oídos de los novios y sembrando semillas de desconfianza mutua que florecerían en años posteriores como jardines venenosos de resentimiento y traición. Su influencia era tan sutil como devastadora, trabajando durante décadas para destruir completamente lo que el amor había construido en momentos de felicidad. Los Shedim, junto con figuras terroríficas como Lilith y Asmodeo, infundían un miedo constante e omnipresente en la vida cotidiana de las comunidades judías antiguas. No solo eran capaces de afectar profundamente las mentes y los cuerpos físicos de sus víctimas elegidas, sino que también se creía firmemente que tenían el poder sobrenatural de alterar la propia naturaleza fundamental de la realidad que los rodeaba. Un simple crujido inexplicable en la estructura de la casa durante la noche, una corriente de aire frío que aparecía sin fuente aparente, eran señales inequívocas de que estas entidades malévolas podían estar cerca, observando y esperando el momento propicio para atacar. Las familias desarrollaron elaborados sistemas de protección que incluían la recitación de oraciones específicas al amanecer y al anochecer, la colocación de sal bendita en los umbrales de las puertas y la prohibición estricta de pronunciar ciertos nombres demoníacos después de la puesta del sol. Los rabinos más sabios enseñaban que incluso mencionar el nombre de un demonio podía atraer su atención no deseada, convirtiendo al hablante en un objetivo potencial para su maldad. Con la llegada histórica del cristianismo y su expansión por todo el mundo conocido, los demonios adquirieron una identidad completamente nueva y más compleja, la de ángeles caídos. Ya no se trataba de meras criaturas malvadas nacidas del caos primordial, sino de seres celestiales que una vez habían formado parte integral de la gloria del cielo, solo para caer dramáticamente en desgracia tras participar en una rebelión cósmica contra el mismo Dios Todopoderoso. Lucifer, el más famoso y temido de todos estos seres caídos, lideró personalmente esta rebelión celestial que sacudió los cimientos mismos del universo, y con él, incontables multitudes de otros ángeles fueron irrevocablemente condenados al infierno eterno. Esta narrativa transformó completamente la comprensión del mal, presentándolo no como una fuerza externa y ajena, sino como una corrupción interna de lo que una vez fue puro y sagrado. Lucifer, quien en su estado original fue descrito como el ángel más hermoso, radiante y poderoso de toda la creación celestial, fue castigado con una transformación tanto física como espiritual que era un reflejo perfecto de su caída moral. Su cuerpo, anteriormente radiante y luminoso, se convirtió en una figura retorcida y horrible, con alas negras como la noche más oscura y ojos que ardían eternamente con el fuego del odio más puro hacia su creador. El orgullo desmedido y la ambición descontrolada
fueron su perdición definitiva, y desde entonces se le representa universalmente como el príncipe supremo de todos los demonios, buscando eternamente venganza contra Dios a través de la corrupción sistemática y metódica de la humanidad. Su creación más querida, Lucifer, se convirtió en el arquetipo del mal inteligente y calculador, un ser de inmensa sabiduría corrompida que utilizaba su conocimiento celestial para propósitos malignos. El cristianismo también introdujo otros demonios poderosos, cada uno con un papel específico y aterrador en la jerarquía infernal. Belcebú, ampliamente conocido como el Señor de las Moscas, es considerado uno de los demonios más repugnantes y temidos en toda la tradición cristiana. Su apariencia física es absolutamente repulsiva, describiendo textos antiguos un ser con alas traslúcidas de insecto que zumban constantemente con un sonido que puede volver loco a quien lo escuche durante periodos prolongados, y un cuerpo grotescamente hinchado, lleno de corrupción putrefacta que gotea constantemente fluidos malolientes. Se decía que Belcebú tenía el poder sobrenatural de traer plagas devastadoras y enfermedades mortales a cualquier tierra que sus pies tocaran, y su aliento venenoso podía pudrir cosechas enteras en cuestión de días, sumiendo a poblaciones enteras en la hambruna más desesperante. Su presencia era invariablemente anunciada por enjambres masivos de moscas que oscurecían el cielo y por el hedor insoportable de la carne en descomposición que podía detectarse a kilómetros de distancia. Belcebú es específicamente el demonio patrono de la gula descontrolada y la pestilencia mortífera, siempre al acecho en lugares donde la decadencia moral y física es más fuerte y pronunciada. Su influencia corruptora era considerada especialmente peligrosa en tiempos de abundancia, cuando los humanos se volvían complacientes y olvidaban sus obligaciones espirituales, momento en el que él aprovechaba para sembrar sus semillas de destrucción física y moral. Leviatán, un demonio primordial asociado íntimamente con las fuerzas caóticas del mar, es descrito en los textos apócrifos como una serpiente marina gigantesca y antigua, cuyo tamaño supera toda comprensión humana, capaz de envolver completamente a sus víctimas con sus anillos musculosos y arrastrarlas inexorablemente hacia las profundidades abisales del océano, donde nunca serían encontradas. No representa solo una amenaza física inmediata, sino que encarna el concepto mismo del caos primordial, siendo la manifestación viviente de la anarquía destructiva que existía antes de que Dios impusiera su orden divino sobre la creación. Su piel escamosa es tan dura y resistente como el hierro más puro, imposible de perforar con armas mortales, y su boca cavernosa está repleta de hileras interminables de dientes afilados como las mejores cuchillas forjadas, cada uno capaz de desgarrar el acero como si fuera papel. Los navegantes antiguos relataban avistamientos terroríficos de Leviatán durante las tormentas más violentas, cuando su forma serpenteante emergía brevemente de las aguas turbulentas para observar los barcos con ojos que brillaban como faros malignos en la oscuridad. El concepto teológico de los demonios en el cristianismo está profunda e indisolublemente ligado al miedo existencial, a la rebelión contra la autoridad divina y a la pérdida catastrófica del favor celestial. Los demonios caídos servían como recordatorios vivientes y aterradores de las consecuencias eternas que esperaban a quienes se desviaran del camino de la luz y la rectitud. La presencia perpetua de estos seres malignos en la tierra no solo suponía un peligro físico tangible para los creyentes, sino que encarnaba la tentación espiritual constante que podía llevar a las almas inmortales directamente al infierno eterno. Esta doctrina creó una atmósfera de vigilancia espiritual constante entre los fieles, quienes debían estar siempre alerta ante las sutiles influencias demoníacas que podían manifestarse en los pensamientos más inocentes, los deseos más naturales o las ambiciones más legítimas.
Los padres de la Iglesia enseñaban que la vida terrenal era esencialmente un campo de batalla espiritual, donde cada alma humana era simultáneamente el premio y el soldado en una guerra cósmica entre las fuerzas del bien y del mal absolutos. En la rica y compleja tradición islámica, los demonios adoptan una forma única y fascinante que los distingue claramente de sus contrapartes en otras religiones abrahámicas. Son los jinn, espíritus inteligentes creados directamente por Alá a partir de fuego sin humo, dotados de libre albedrío y capaces de adoptar formas humanas o animales según su voluntad y propósito. Mientras que algunos jinn pueden ser benignos e incluso útiles para los humanos, otros están completamente llenos de malicia ancestral y buscan activamente dañar, confundir y destruir a los seres humanos por puro placer sádico. El más infame y conocido de todos estos seres ígneos es Iblis, la versión islámica de Satanás, quien cometió el pecado imperdonable de rebelarse directamente contra Alá Todopoderoso y fue consecuentemente condenado a vagar eternamente por la tierra con la misión específica de tentar y desviar a los descendientes de Adán del camino recto de la fe verdadera. Esta condena no fue solo un castigo, sino también una prueba divina para la humanidad, convirtiendo a Iblis en un instrumento involuntario de la voluntad de Alá para probar la fe genuina de los creyentes. Iblis es descrito en los hadices más antiguos como un ser primordial de fuego puro que puede adoptar forma humana cuando le conviene, apareciendo frecuentemente como un hombre atractivo y persuasivo, vestido con ropajes elegantes, aunque en su verdadera forma es una criatura de poder inmenso e inconcebible, con ojos que arden como soles en miniatura y una piel que brilla y palpita con fuego eterno que nunca se consume completamente. Su misión eterna y obsesiva es desviar sistemáticamente a toda la humanidad del camino recto de la sumisión a Alá, susurrando dudas teológicas y tentaciones mundanas directamente en los oídos de las personas para que desobedezcan conscientemente los mandamientos divinos. Los jinn malignos no son normalmente visibles al ojo humano desnudo, pero su presencia siniestra puede sentirse de múltiples maneras perturbadoras que van desde cambios súbitos de temperatura hasta sensaciones de opresión física inexplicable. Se dice en las tradiciones populares que estos seres pueden infiltrarse en las casas humanas a través de las grietas más pequeñas en paredes y techos, deslizándose por las sombras como humo malévolo, y una vez que han establecido su presencia en un hogar, pueden causar una amplia gama de problemas que incluyen locura progresiva, enfermedades misteriosas que no responden a tratamiento médico o incluso posesiones completas que transforman a la víctima en un instrumento de la voluntad demoníaca. Los relatos tradicionales y los testimonios modernos describen vívidamente a personas que, al ser poseídas por un jinn particularmente poderoso, experimentaban transformaciones aterradoras en su comportamiento y apariencia física, se volvían inexplicablemente violentas hacia sus seres queridos, sus voces cambiaban completamente de tono y timbre, adoptando acentos extraños o idiomas que nunca habían aprendido, y sus cuerpos se contorsionaban en posturas anatómicamente imposibles que desafiaban toda lógica médica. El proceso de exorcizar a un jinn maligno, conocido en árabe como ruqya, no era una tarea simple ni segura, requiriendo necesariamente oraciones específicas del Corán, recitadas con precisión perfecta, y la intervención de un clérigo experimentado y espiritualmente puro para liberar efectivamente a la víctima de la influencia demoníaca. El procedimiento podía durar días o incluso semanas, durante las cuales el jinn luchaba ferozmente por mantener su control, manifestando fenómenos sobrenaturales que incluían levitación, conocimiento de secretos íntimos de los presentes y demostraciones de fuerza física que superaban ampliamente las capacidades normales del cuerpo humano poseído. A diferencia de los demonios categóricamente malvados de otras tradiciones religiosas abrahámicas,
Los jinn en el Islam poseen una naturaleza moral más compleja y neutral que los hace simultáneamente fascinantes y aterradores. Si bien muchos son indudablemente peligrosos y maliciosos, no todos los jinn buscan activamente hacer el mal a los humanos. Algunos pueden incluso ser beneficiosos si son tratados con el respeto y la precaución adecuados. Sin embargo, es precisamente esta imprevisibilidad fundamental la que los hace particularmente aterradores para los creyentes. Un jinn podría aparecer ante un humano ofreciendo generosamente riquezas incalculables, poder político o militar, sabiduría sobrenatural o el cumplimiento de cualquier deseo expresado, pero invariablemente todo viene acompañado de un precio oculto que solo se revela cuando ya es demasiado tarde para echarse atrás. Los cuentos populares árabes están repletos de advertencias sobre las consecuencias desastrosas de tratar con estos seres, narrando historias de personas que obtuvieron exactamente lo que pidieron, pero de maneras tan retorcidas y perversas que se arrepintieron amargamente de haber hecho el trato en primer lugar. Un tema teológico común y fundamental que atraviesa todas las religiones abrahámicas es el poder místico y práctico que los nombres verdaderos y los sellos sagrados ejercen sobre las entidades demoníacas. Conocer el auténtico nombre secreto de un demonio específico es universalmente reconocido como la llave maestra para controlarlo efectivamente o desterrarlo permanentemente del plano terrenal. En el libro canónico de Tobit, por ejemplo, cuando el arcángel Rafael logra desterrar exitosamente al demonio Asmodeo que había atormentado a Sara durante años, lo hace precisamente revelando y pronunciando en voz alta su nombre verdadero y completo. Esta tradición del poder de los nombres se basa en la creencia fundamental de que los nombres no son simplemente etiquetas arbitrarias, sino que contienen la esencia misma del ser nombrado, otorgando control sobre su naturaleza y acciones a quien posee ese conocimiento secreto. Los exorcismos, tanto en la tradición cristiana como en la islámica, dependen críticamente de este concepto ancestral, con sacerdotes, pastores y clérigos especializados dedicando enormes esfuerzos durante los rituales de exorcismo a descubrir y extraer por la fuerza el nombre verdadero del demonio poseedor. Este proceso de extracción del nombre puede ser extremadamente peligroso y prolongado, ya que se dice universalmente que los demonios odian profundamente y resisten ferozmente revelar su identidad verdadera, sabiendo instintivamente que hacerlo los despoja completamente de su poder sobrenatural y los expone vulnerablemente al control directo por parte de los exorcistas humanos. Las batallas espirituales para obtener estos nombres pueden durar días enteros, con el demonio utilizando todos sus recursos sobrenaturales para mantener su anonimato protector. Además de los nombres sagrados, los sellos demoníacos representan herramientas esotéricas increíblemente poderosas, utilizadas tanto para invocar como para protegerse efectivamente de estas entidades sobrenaturales. Estos sellos son símbolos geométricos antiguos, muchos de los cuales se remontan a civilizaciones perdidas, que se cree fervientemente que contienen concentrado dentro de sus formas el poder místico necesario para controlar, comandar o repeler a los demonios específicos con los que están asociados. En el grimorio medieval conocido como Ars Goetia, considerado uno de los textos más peligrosos jamás escritos, se encuentran meticulosamente catalogados los sellos individuales que corresponden a cada uno de los 72 demonios principales que supuestamente sirven en las legiones infernales bajo el comando directo de Lucifer. Utilizar estos sellos con las fórmulas de invocación correctas y en el momento astrológico apropiado podría teóricamente otorgar acceso a poderes sobrenaturales inimaginables, incluyendo la capacidad de controlar el clima, transformar metales base en oro, obtener conocimiento del futuro o incluso resucitar a los muertos. Sin embargo,
Todos los textos advierten solemnemente que el uso incorrecto de estos sellos, ya sea por error en su trazado, pronunciación incorrecta de las palabras de poder asociadas o falta de las protecciones rituales adecuadas, podría resultar en consecuencias absolutamente catastróficas para el practicante. Los relatos históricos están llenos de magos ambiciosos que intentaron comandar demonios sin la preparación suficiente, solo para ser destruidos física y espiritualmente por las fuerzas que creyeron poder controlar. Los sellos y nombres sagrados funcionan como recordatorios constantes del equilibrio delicado y peligroso que existe entre el control y el caos absoluto en el reino de lo sobrenatural. Para aquellos que buscan protección contra las fuerzas oscuras, conocer los ritos correctos, las palabras de poder apropiadas y los símbolos de protección puede ser literalmente la diferencia entre la salvación y la condenación eterna. Un solo error, un nombre mal pronunciado o un sello dibujado incorrectamente podría abrir puertas que nunca deberían haberse abierto, liberando horrores que podrían no ser contenidos nuevamente durante generaciones. El libro del Apocalipsis en el Nuevo Testamento cristiano representa indiscutiblemente uno de los textos más aterradores y visionarios en toda la literatura demonológica mundial. Sus páginas están literalmente repletas de descripciones macabras y detalladas, visiones proféticas escalofriantes de los eventos cataclísmicos que supuestamente tendrán lugar durante los últimos días de la historia humana. Los demonios, trabajando en estrecha colaboración con bestias apocalípticas y huestes de ángeles caídos, desempeñan roles absolutamente cruciales en la batalla final y definitiva entre las fuerzas cósmicas del bien absoluto y del mal puro. Uno de los demonios más universalmente temidos y respetados que aparece en estas visiones proféticas es Abadón, conocido por múltiples títulos ominosos, incluyendo el Ángel del Abismo y el Destructor. Su apariencia física, tal como es descrita en los textos más antiguos, es absolutamente aterradora y supera toda imaginación humana. Se le describe como una figura colosal que se eleva hacia el cielo como una montaña viviente, su cuerpo entero cubierto de escamas negras como el carbón que brillan con un resplandor siniestro, y alas masivas que cuando se extienden completamente pueden oscurecer el sol mismo y sumergir regiones enteras en una oscuridad sobrenatural. Su cabeza monstruosa, coronada majestuosamente con una serie de cuernos retorcidos que se elevan como una corona diabólica, presenta características que representan una amalgama terrorífica entre las características más temibles de un dragón ancestral y las de un humano completamente desfigurado por milenios de maldad acumulada. Sus ojos arden con el fuego eterno del infierno más profundo, capaces de incinerar con la mirada a cualquier ser viviente que se atreva a mirarlos directamente. Abadón no actúa solo en su misión de tormento y destrucción, sino que comanda personalmente un ejército verdaderamente terrorífico de langostas monstruosas sobrenaturales que poseen el poder específico de torturar sistemáticamente a toda la humanidad pecadora, pero con la restricción divina de no poder matarlas directamente, prolongando así su sufrimiento en un castigo cruel reservado exclusivamente para aquellos mortales que no llevan el sello protector de Dios claramente marcado en sus frentes. Estas langostas apocalípticas son criaturas verdaderamente espeluznantes que desafían toda descripción natural. Sus cuerpos masivos alcanzan el tamaño de caballos de guerra completamente desarrollados, equipados con colas venenosas de escorpión que pueden inyectar directamente en sus víctimas un veneno sobrenatural que causa un dolor indescriptible que trasciende todo sufrimiento físico conocido, sin causar la muerte que sería una liberación misericordiosa. Sus rostros distorsionados poseen características grotescamente humanas, pero deformadas por la maldad, con cabello largo y fluido como el de una mujer hermosa que contrasta horriblemente con sus dientes afilados
como los de leones cazadores, perfectamente diseñados para desgarrar carne humana, pero utilizados únicamente para intensificar el terror psicológico de sus víctimas. El sonido que producen sus alas al volar en formaciones masivas crea un rugido ensordecedor que puede escucharse a cientos de kilómetros de distancia, anunciando su llegada como un presagio de tormento inminente. Cuando estas criaturas vuelan juntas en números incontables, forman literalmente una marea oscura que cubre completamente el cielo, transformando el día en noche y creando una atmósfera de desesperación apocalíptica que penetra hasta los huesos de todos los observadores. Este ejército demoníaco simboliza perfectamente el caos sistemático y organizado que será desatado sobre la Tierra durante los días finales, donde los humanos enfrentarán un tormento continuado e inescapable antes de enfrentar su juicio final y definitivo ante el trono divino. Otra figura demoníaca de importancia apocalíptica crucial que aparece prominentemente en las visiones del Apocalipsis es la bestia legendaria del mar, una criatura primordial que emerge lentamente de las profundidades abisales más oscuras del océano, con 10 cuernos poderosos, simbolizando autoridad temporal, y 7 cabezas distintas que representan sabiduría corrompida. Cada una de estas cabezas está adornada ceremoniosamente con una corona de oro falso, simbolizando los reinos corruptos de la tierra que inevitablemente caerán bajo el dominio absoluto del Anticristo durante los últimos tiempos de la historia humana. Sus ojos múltiples arden perpetuamente con fuego infernal que nunca se extingue, irradiando un calor sobrenatural que puede sentirse a gran distancia, y su cuerpo masivo representa una fusión antinatural y blasfema de diferentes criaturas terrestres y marinas, como si la propia naturaleza hubiera sido deliberadamente corrompida y pervertida por fuerzas demoníacas para crear esta abominación viviente que desafía todas las leyes naturales establecidas por Dios durante la creación original. La bestia del mar encarna físicamente el poder demoníaco supremo manifestado directamente en el plano terrenal y trabajando en conspiración directa con el dragón apocalíptico, identificado tradicionalmente con Satanás mismo, traerá una devastación sistemática y completa a todos los reinos humanos, estableciendo un reino de terror que superará todos los horrores conocidos en la historia de la humanidad. Estos demonios del Apocalipsis no funcionan meramente como símbolos abstractos del mal teológico, sino que representan advertencias proféticas muy específicas sobre los horrores concretos y tangibles que potencialmente podrían ser desatados sobre el mundo cuando el orden divino que mantiene la estabilidad cósmica finalmente colapse completamente, liberando así a los seres infernales más poderosos de las cadenas espirituales que actualmente los mantienen confinados en las profundidades del inframundo. La posesión demoníaca representa indudablemente uno de los fenómenos más perturbadores, aterradores y controversial que se encuentra documentado extensamente a través de las 3 principales religiones abrahámicas. En este estado sobrenatural absolutamente horroroso, un demonio logra tomar control completo y directo del cuerpo humano de su víctima, forzando a la persona poseída a realizar actos inimaginables que van completamente contra su voluntad consciente y distorsionando dramáticamente su apariencia física hasta el punto de volverla irreconocible para sus propios familiares más cercanos. Los exorcismos rituales representan tradicionalmente el último recurso desesperado utilizado por las autoridades religiosas para intentar liberar a la persona atormentada de este tormento sobrenatural, y aunque muchos casos documentados han resultado exitosos después de procedimientos que pueden durar días o semanas, algunos han terminado en tragedias absolutas que han dejado cicatrices permanentes tanto en los exorcistas como en los testigos del proceso.
Los signos iniciales de una posesión demoníaca genuina a menudo comienzan de manera muy sutil y fácilmente confundible con enfermedades mentales o físicas convencionales, movimientos corporales extraños e involuntarios que parecen carecer de propósito, habla incoherente en idiomas desconocidos o con voces que no pertenecen a la persona afectada y una sensación creciente de malestar espiritual que se intensifica progresivamente sin causa médica identificable. Pero según progresan los días y semanas, estos síntomas aparentemente menores se intensifican dramáticamente hasta convertirse en manifestaciones sobrenaturales que desafían toda explicación racional. Los cuerpos de los poseídos comienzan a contorsionarse de formas que son anatómicamente imposibles para la estructura ósea y muscular humana normal, doblándose hacia atrás hasta que la cabeza toca los talones, o girando los miembros en direcciones que romperían los huesos de cualquier persona normal. Las voces que emergen de las gargantas de los poseídos no pertenecen en absoluto a las víctimas originales, sino que son claramente identificables como pertenecientes a entidades completamente diferentes que se burlan cruelmente de los presentes. Pronuncian blasfemias que la persona poseída nunca habría considerado en su estado normal, maldicen en idiomas antiguos que nunca estudiaron y reclaman abiertamente dominio absoluto sobre el cuerpo y alma de su víctima humana. Se dice universalmente que los ojos de los poseídos experimentan transformaciones que son quizás las más aterradoras de todas las manifestaciones físicas. Se vuelven completamente vacíos de cualquier rastro de humanidad, como ventanas que miran directamente hacia el vacío absoluto, o alternativamente se vuelven completamente negros como pozos sin fondo que parecen absorber la luz del ambiente circundante, mientras que la piel se estira de manera antinatural y se vuelve pálida como la de un cadáver, frecuentemente desarrollando marcas, rasguños o símbolos que aparecen espontáneamente sin causa externa aparente. Baal, reconocido como un demonio de alto rango en la jerarquía infernal cristiana, es particularmente conocido por su método distintivo de posesión, que se manifiesta principalmente a través de un hedor nauseabundo y penetrante que llena completamente cualquier habitación donde se manifiesta. Un olor tan repugnante y sobrenatural que puede causar vómitos violentos incluso en personas con estómagos fuertes. Este hedor característico está invariablemente acompañado por la aparición súbita de miles de insectos que emergen aparentemente de la nada, llenando el aire con un zumbido ensordecedor que puede escucharse a través de paredes gruesas, una de las señas de identidad más reconocibles de su presencia demoníaca. El Evangelio canónico de Marcos proporciona uno de los relatos más detallados y aterradores de posesión múltiple en toda la literatura cristiana, describiendo vívidamente cómo Jesús se enfrentó cara a cara con una legión completa de demonios que habían logrado poseer completamente a un solo hombre desafortunado. Cuando estos múltiples demonios hablaron directamente a través de la boca de su víctima humana, su voz era gutural y estaba completamente llena de una desesperación sobrenatural que helaba la sangre de todos los oyentes. «Mi nombre es Legión, porque somos muchos», declaró el hombre poseído con una voz que no era la suya, antes de ser liberado milagrosamente por el poder divino directo de Jesús. Esta imagen bíblica de un solo cuerpo humano sirviendo como anfitrión involuntario para incontables demonios, simultáneamente es un recordatorio verdaderamente aterrador de cómo estas entidades malévolas pueden despojar completa y sistemáticamente a una persona de todo rastro de su humanidad original. En la tradición islámica, los exorcismos conocidos como ruqya también son procedimientos comunes y bien documentados, donde versos específicos del Corán son recitados con precisión ritual exacta para expulsar por la fuerza a los jinn malignos que han logrado infiltrarse en el cuerpo humano de sus víctimas. Se dice tradicionalmente
que cuando el jinn invasor está siendo activamente exorcizado a través de estos métodos islámicos, la persona afectada experimenta convulsiones violentas que pueden durar horas, con la piel aparentando estar literalmente ardiendo desde el interior del cuerpo, irradiando un calor sobrenatural que puede sentirse claramente al tocar al poseído. Los gritos inhumanos que emergen durante estos exorcismos islámicos son frecuentemente descritos como una mezcla horrible entre el dolor humano genuino y la furia sobrenatural del jinn que está siendo forzado a abandonar su anfitrión involuntario. Estos sonidos crean una atmósfera absolutamente aterradora para todos los que tienen la desfortuna de presenciar la ceremonia de liberación, con muchos testigos reportando pesadillas recurrentes durante meses después de haber escuchado estos gritos que parecen provenir directamente del inframundo. La posesión demoníaca representa algo mucho más profundo y terrorizante que una simple enfermedad o condición médica. Es fundamentalmente una forma de esclavitud espiritual donde el demonio invasor logra controlar cada pensamiento individual, cada emoción y cada acción física de la persona poseída, convirtiéndola efectivamente en una marioneta sobrenatural, danzando según la voluntad de su captor demoníaco. Y aunque los exorcismos exitosos pueden eventualmente liberar a la víctima de esta dominación infernal, las cicatrices psicológicas, espirituales y frecuentemente físicas de haber estado bajo el dominio directo de un ser demoníaco pueden persistir durante el resto de la vida natural de la persona liberada. Desde los tiempos más antiguos de la civilización humana, los hombres y mujeres han buscado incansablemente poder a través de la práctica de la magia y las artes ocultas, y con esa búsqueda obsesiva del poder sobrenatural, inevitablemente llegan los pactos oscuros y peligrosos con entidades demoníacas. La promesa seductora de poder ilimitado, riqueza incalculable, sabiduría prohibida o conocimiento secreto ha llevado a incontables individuos a lo largo de la historia a cruzar deliberadamente la línea entre el mundo material seguro y conocido y el reino absolutamente peligroso de lo demoníaco y sobrenatural. Pero estos tratos con las fuerzas infernales invariablemente vienen acompañados de precios que van mucho más allá de lo que cualquier mortal debería estar dispuesto a pagar, y las consecuencias de estos pactos diabólicos frecuentemente se extienden no solo al practicante original, sino a generaciones enteras de sus descendientes inocentes. Uno de los pactos demoníacos más universalmente conocidos y estudiados en la literatura occidental es el legendario acuerdo entre el doctor Fausto y Mefistófeles, el demonio aristocrático que aparece prominentemente en innumerables obras literarias, operísticas y teatrales. En este relato clásico que ha fascinado a audiencias durante siglos, Fausto, impulsado por una ambición intelectual desmedida y una sed insaciable de conocimiento que trasciende los límites humanos normales, voluntariamente vende su alma inmortal a cambio de sabiduría ilimitada y poder temporal absoluto. Solo después de firmar el contrato con su propia sangre, Fausto descubre gradual y trágicamente que todos los placeres terrenales y conocimientos sobrenaturales que recibe como parte del trato son completamente incapaces de llenar el vacío existencial y espiritual que se crea inevitablemente en su alma condenada. Mefistófeles, tradicionalmente descrito como un caballero elegantemente vestido, con una capa oscura como la noche y ojos que brillan con una luz roja infernal que parece provenir directamente de las llamas del infierno, se deleita sádicamente en engañar a los desesperados y ambiciosos. Su método es siempre el mismo. Ofrece generosamente todo lo que el mortal cree desear más fervientemente, solo para revelar gradualmente que cada regalo viene envuelto en una trampa eterna, cuidadosamente diseñada para capturar no solo el cuerpo, sino también el alma del receptor. Mefistófeles representa la personificación perfecta de la inteligencia diabólica.
Nunca miente técnicamente, pero presenta la verdad de maneras tan retorcidas que sus víctimas solo comprenden la verdadera naturaleza de su situación cuando ya es completamente imposible escapar de las consecuencias de sus decisiones. En el mundo esotérico y peligroso de los grimorios medievales, esos antiguos libros de magia que han sobrevivido a través de siglos de persecución religiosa y destrucción sistemática, se encuentran detalladas instrucciones paso a paso sobre cómo convocar exitosamente a demonios específicos y vincularlos temporalmente a la voluntad del mago practicante. El Ars Goetia, considerado por muchos como el más completo y también el más peligroso de todos estos textos, enumera meticulosamente los nombres verdaderos, sellos individuales y capacidades específicas de 72 demonios principales, cada uno con poderes únicos que van desde la capacidad de desatar tormentas devastadoras que pueden destruir flotas navales enteras, hasta otorgar riquezas materiales que exceden los tesoros de reyes, pasando por proporcionar conocimiento del futuro que puede cambiar el curso de la historia. Pero convocar exitosamente a estas entidades sobrenaturales no es ni fácil ni remotamente seguro para el practicante. Los textos antiguos advierten repetidamente que los magos deben seguir procedimientos rituales extremadamente específicos y complejos, incluyendo el trazado de círculos de protección, utilizando materiales sagrados específicos, la recitación de fórmulas de invocación en idiomas muertos con pronunciación perfecta y la realización de estos rituales durante configuraciones astrológicas muy específicas, cuando las influencias celestiales son más favorables para este tipo de trabajo sobrenatural. Se dice universalmente que aquellos magos ambiciosos, pero inadecuadamente preparados, que fallaron en seguir estos procedimientos protectores al pie de la letra, sufrieron muertes horribles y prolongadas, siendo literalmente devorados por los demonios que creyeron poder controlar, o alternativamente fueron conducidos a la locura completa e irreversible antes de morir en circunstancias que desafiaban toda explicación natural o médica. Paimon, reconocido universalmente como uno de los demonios más poderosos e influyentes dentro de la jerarquía descrita en la Goetia, es particularmente conocido por su apariencia majestuosa que contrasta dramáticamente con su naturaleza fundamentalmente maligna. Tradicionalmente aparece montado sobre un camello ornamentado con decoraciones de oro y joyas, seguido por una procesión impresionante de una legión completa de espíritus menores que actúan como su corte personal y guardia de honor. Frecuentemente se manifiesta ante los invocadores como un hombre de apariencia noble y distinguida, coronado con una diadema de oro puro que brilla con luz propia, y dotado de una voz profunda y resonante que reverbera como trueno distante y puede sentirse vibrando en los huesos de todos los presentes. Paimon promete generosamente sabiduría que excede la de los más grandes filósofos de la historia, y dominio político sobre vastas extensiones del mundo civilizado. Pero aquellos mortales que se atreven a negociar directamente con él deben estar preparados para ofrecer algo sustancial en reciprocidad, y tradicionalmente este algo rara vez consiste en posesiones materiales convencionales. El precio que Paimon demanda típicamente es la esencia misma del alma humana, junto con la promesa de servicio eterno que se extiende mucho más allá de la muerte física del practicante. El Necronomicon, aunque oficialmente reconocido como una obra de ficción creada por el escritor H.P. Lovecraft, ha trascendido sus orígenes literarios para convertirse en un símbolo cultural poderoso de los peligros inherentes asociados con la magia demoníaca y el conocimiento prohibido. Este libro mítico supuestamente contiene los rituales y fórmulas necesarios para convocar a los demonios más antiguos y fundamentalmente poderosos del cosmos, entidades primordiales
que supuestamente existían antes de la creación del universo actual y que poseen capacidades destructivas que van mucho más allá de la simple maldad. Tienen el poder de destruir no solo el mundo físico, sino la propia estructura de la realidad tal como la conocemos. Los relatos ficticios pero inquietantemente detallados sugieren que aquellos individuos que logran acceso a este texto maldito y se atreven a leer sus páginas prohibidas experimentan una degradación mental progresiva e irreversible, perdiendo gradualmente su cordura mientras su percepción de la realidad se distorsiona hasta volverse completamente irreconocible. Sus cuerpos físicos también sufren transformaciones grotescas, mientras las fuerzas demoníacas primordiales los corrompen sistemáticamente desde el interior, alterando su estructura celular básica hasta que dejan de ser reconociblemente humanos. Los pactos demoníacos han fascinado perpetuamente a los seres humanos a lo largo de toda la historia registrada, representando la máxima expresión de la ambición humana llevada hasta sus límites más peligrosos y autodestructivos. Pero lo que muchos practicantes potenciales olvidan consistentemente o eligen ignorar deliberadamente es la realidad fundamental de que los demonios nunca, bajo ninguna circunstancia, ofrecen nada de valor genuino sin exigir algo infinitamente más valioso en retorno. Y lo que estos seres infernales demandan invariablemente siempre excede por mucho cualquier cosa que cualquier mortal racional estaría dispuesto a entregar si comprendiera completamente las implicaciones eternas de su decisión. La demonología en las religiones abrahámicas representa fundamentalmente una ventana fascinante y aterradora hacia los miedos más profundos y las sombras más oscuras que han habitado la psique humana colectiva desde el amanecer mismo de la conciencia y la civilización. A lo largo de milenios de historia humana documentada, estos demonios han servido simultáneamente como advertencias morales, símbolos tangibles de la tentación y el caos destructivo y personificaciones vivientes de las fuerzas más siniestras y corruptoras que operan tanto en el universo físico como en las dimensiones espirituales que se extienden más allá de nuestra percepción ordinaria. Pero más allá de las leyendas transmitidas oralmente durante generaciones, los pactos registrados históricamente y las posesiones documentadas médicamente, estas historias nos obligan como especie a enfrentarnos a una pregunta existencial profundamente inquietante que ha atormentado a filósofos y teólogos durante siglos. ¿Cuán tangible y real es verdaderamente el mal que estas tradiciones describen con tanto detalle? Y si efectivamente estos demonios funcionan como reflejos simbólicos de nuestros propios miedos más primitivos e instintos más destructivos. ¿Qué revela esto sobre la naturaleza fundamental de la humanidad y nuestra capacidad inherente tanto para el bien como para el mal absolutos? El miedo existencial a lo desconocido e incognoscible, al poder oculto que opera más allá de nuestra comprensión o control y a los fenómenos inexplicables que desafían nuestros marcos de referencia científicos y racionales, representa una constante universal en toda la experiencia humana registrada. Generación tras generación, en culturas separadas por continentes y milenios, los seres humanos se han formulado las mismas preguntas fundamentales. ¿Existe algo más allá de lo que nuestros sentidos pueden percibir directamente y nuestros instrumentos pueden medir objetivamente? ¿Hay fuerzas oscuras y aterradoras operando en dimensiones paralelas, esperando pacientemente la oportunidad de manifestarse en nuestro mundo e influir en nuestras vidas de maneras que preferíamos no contemplar? Quizás la verdadera amenaza para la humanidad no proviene directamente de estos supuestos seres del inframundo, por poderosos y malignos que puedan ser, sino de algo mucho más cercano a nosotros: la curiosidad humana incontrolable e insaciable que nos impulsa continuamente a buscar respuestas en lugares donde quizás no deberíamos mirar, a abrir puertas que tal vez deberían permanecer cerradas para siempre.
y a invocar fuerzas que podríamos no ser capaces de controlar o contener una vez que hayan sido liberadas en nuestro mundo. Al final del día, cuando todas las invocaciones han terminado y todos los exorcismos han concluido, los demonios, sean entidades literalmente reales, con existencia independiente o construcciones simbólicas de nuestro inconsciente colectivo, nos desafían invariablemente como individuos y como especie a enfrentar directamente nuestra propia oscuridad interior, esa parte de nosotros mismos que preferíamos negar o ignorar. Es precisamente en esa confrontación, cara a cara, con nuestros aspectos más sombríos, donde finalmente descubrimos si estamos verdadera y completamente preparados para lidiar responsablemente con fuerzas, tanto internas como externas, que no comprendemos completamente y que podrían tener consecuencias que se extienden mucho más allá de nuestra capacidad de predicción o control. Si has llegado hasta este punto de nuestro oscuro viaje a través de los dominios de lo sobrenatural y lo prohibido, quizás buscas algo significativamente más profundo y transformador que simples historias de entretenimiento superficial. Quizás el conocimiento oscuro, esotérico y tradicionalmente prohibido te llama con una voz que resuena en las profundidades de tu alma, despertando una sed de comprensión que trasciende los límites convencionales del conocimiento académico o religioso tradicional. Si efectivamente es así y sientes esa atracción irresistible hacia los misterios más profundos de la existencia, no olvides expresar tu apreciación dando me gusta a este vídeo como una forma de apoyar la continuación de esta investigación en territorios peligrosos. Suscribirte al canal para recibir notificaciones de futuros contenidos que explorarán aspectos aún más oscuros de la realidad oculta y activar las notificaciones para asegurarte de no perderte ni un solo episodio de esta serie que promete llevarte cada vez más profundo en territorios inexplorados del conocimiento prohibido. Porque debes comprender que el viaje que hemos iniciado juntos hacia lo desconocido y potencialmente peligroso apenas ha comenzado, y la verdad es que solo aquellos individuos con el coraje suficiente para enfrentar sus propios miedos más profundos y la determinación necesaria para buscar respuestas, sin importar cuán perturbadoras puedan resultar, tendrán la fortaleza espiritual e intelectual para continuar con nosotros mientras nos adentramos cada vez más en las sombras que la mayoría de la humanidad prefiere evitar contemplar.